Nunca voy a olvidar una profesora que tuve de biología. Esa señora era una dura. Ella, mientras estuvo en mi colegio, dirigió unos grupos de guías. Ahí lo formaban a uno para dar visitas guiadas por las zonas verdes del colegio, a personas y estudiantes externos, enseñándoles sobre especies de plantas nativas que teníamos allí y un poco de historia de ellas. Para ese entonces estábamos con el cuento del retamo espinoso. Les cuento un poco. Es una especie invasora traída en los años 50 con el fin de recuperar estas zonas que sufrían de deforestación y erosión. Necesitaban una especie que fuera de rápido crecimiento, que cubriera rápidamente y frenara el proceso de erosión, como es el caso del retamo espinoso. Pero resulta que estos representan un alto riesgo para los ecosistemas nativos. Eso no lo premeditaron en los años 50. Debido a que son de fácil inflamabilidad, facilitan la propagación de incendios. Medio ambiente. Todo el mundo habla de él, de cómo ha cambiado, de cómo nos afecta, de qué hacer para mejorar esta situación precaria en la que ya va. Primero, muchas gracias por estar acá y estar escuchándonos. Espero usen la información que les voy a dar y le cuenten a todo el mundo cómo podemos aportar un poquitico desde la casa. Les prometo que es algo muy fácil de hacer y ayuda muchísimo. Bienvenidos y bienvenidas a Ciclo Podcast. Soy Lua, un audiovisual fuera de línea. Si es la primera vez que nos escuchas, te cuento que somos un podcast que en cada capítulo te estás llevando un pedacito de cada una de las voces que lo formamos. Te invito a que te des una vuelta por los anteriores capítulos y pendiente, porque el próximo viernes viene otro. Yo pienso que no deberíamos demonizar el plástico. Esta es la era del plástico. Forma parte del desarrollo del siglo XX. El plástico es un material que puede crear muchas cosas, desde válvulas para el corazón a una botella. Es un material útil. Todo lo que necesitamos está hecho con plástico. Su creación inicia como gránulos de resina. Estos son los componentes básicos del plástico. El ADN de mangueras, llantas, briquettes, cascos, botellas, canecas o parachoques. Los gránulos se envían a las fábricas de plástico y tienen el potencial de convertirse en cualquier cosa, parte de un computador, una bolsa desechable, de una máquina, de una guitarra, de un celular. Muchos, al ser tan pequeños, durante su transformación igual caen y se desperdician. Y como todos los demás, que aunque sí se hayan transformado, terminan en el mismo lugar. A finales de 1800 y principios del siglo XX aparecieron una gran variedad de plásticos, muchos de los que seguimos usando aún hoy en día, que fueron diseñados para reducir la utilización de recursos naturales de ese entonces. Los químicos buscaban alternativas al marfil, la goma, la seda y otros muchos más materiales que empezaban a escasear. Descubrieron cómo transformar los subproductos del petróleo y el carbón en un material sintético, que se podían convertir en objetos, adhesivos y hasta tejidos. Su maleabilidad lo hacía plástico. Se le conoce por su durabilidad y por su resistencia al ácido. Está hecho a medida, para cada aplicación y uso en especial que se le pueda dar. Gracias a la Segunda Guerra Mundial se empezaron a fabricar de forma masiva y en la posguerra no se quedó atrás. Se destinó a los consumidores optimistas que llevaban un nuevo estilo de vida, tiempo de ocio, libertad y consumismo. Una avalancha de artículos de plástico baratos y de todos los colores entraban en cantidades a los hogares de los nuevos tiempos, que rápidamente se hicieron indispensables.
De hecho, la revista Life en uno de sus artículos para 1955 publicó una foto en donde se promovía el usar y el desechar como estilo de vida. Pueden ir a nuestro Instagram, ahí se los dejé junto con más información. Es una foto interesante que si hoy día se utilizara, el mensaje sería totalmente lo contrario a lo que los creativos de Life expresaron en esta época. Con esto quise dar información desde otro punto de vista para no demonizar el plástico, pues en todo lado nos dicen que si tuviéramos una vida libre de plásticos sería una vida mucho más sostenible, una libre de contaminación y cualquier material alternativo sería mucho mejor al plástico. Pero no nos engañemos, mientras no cambiemos nuestra mentalidad para prevenir la generación de residuos y no abandonarlos a su suerte cada vez que salimos a la calle, los residuos seguirán contaminando los ecosistemas, sea plástico, sea metal, vidrio o el material que sea. No hay materiales buenos o malos en sí. El reto está en utilizar el material más adecuado en función a las necesidades que se requieran. El plástico de por sí no es malo, lo que es perjudicial es el mal uso que se hace de él, como por ejemplo, terminar de beber una botella de agua y tirarla al suelo, que aunque ya no es como antes, les juro que aún yo sigo viendo gente en la calle con estos comportamientos. Tenemos que ser cuidadosos en la forma de usarlo. Puede que tú estés pensando en yo no tiro basura a la calle. Bueno, pero entonces lo estás tirando igual en tu caneca, en la casa. Y estás siendo igual de inconsciente que el que lo está tirando en la calle. El plástico se tira y el mayor problema es que no desaparece. Quizás solo desaparece de nuestra vista, pero solo eso. Por eso el primer cambio está en nuestra mentalidad. Y hasta yo, no les voy a mentir porque uno no sabe qué hacer con muchos de los plásticos que tiene, simplemente uno los echa a la caneca y ya. Pero pueden llegar a un mejor fin que a la caneca con el resto de desechos. Al final les tengo un datazo, que para los que no sabían qué hacer con sus desechos, como yo, de plástico, encontré una alternativa para que ya puedan saber qué hacer. Para continuar, les tengo que hablar sí o sí sobre los microplásticos. Si no te habías sentado, siéntate. Si quieres, tráete algo de comer, ve. Yo te espero. La palabra microplástico fue la palabra del año en 2018. ¿De dónde vienen y cuáles son algunas de sus fuentes principales? Te resumiré. ¿Qué son? Son partículas de materiales sintéticos compuestos por materiales derivados del petróleo o de base biológica, y estos son menores de 5 milímetros y mayores a 1 milímetro, casi que imperceptibles para el ojo humano. Si mide menos, por ejemplo, de 1 milímetro, ya se le conoce como nanoplásticos y tienen una degradabilidad muy baja. Se producen de diferentes maneras, pero hay dos grandes vías. En el mar nos encontramos plásticos principalmente botellas, galones, plásticos normales de bolsa y de resto de redes de pesca. Son cantidades de plástico de gran tamaño que tardan entre 500 y 1000 años en desaparecer. Aunque el término no es correcto, no desaparecen, se microfragmentan por las corrientes de agua, el golpe de las olas, por condiciones meteorológicas como la acción del sol, la oxidación de la atmósfera, por los efectos climáticos. También proceden de la pérdida de materiales de productos de plástico durante su transportación, que son pequeños trocitos de plástico, como les contaba antes, material tan pequeño que durante la intención de transformación cayeron y se desperdiciaron, que a pesar de que no se hayan transformado, siguen existiendo y terminan en el medio ambiente. Para que se hagan una idea de cómo son estos de industria, visualmente parecen lentejitas pequeñas o pastillitas. Otra fuente común de microplástico es a través de su incorporación en productos de higiene y cosmética, como pueden ser pastas de dientes, esfoliantes, geles de baño, cremas desmaquilladoras, etc. Y básicamente su función es tener un efecto abrasivo, como en las pastas de dientes para limpiar la suciedad o en los esfoliantes para arrastrar la piel muerta. También añaden microplásticos a pinturas plásticas y productos de limpieza industriales, entre otros. Pueden venir del desgaste de cualquier cosa que tengamos en uso a diario. Las llantas de los carros, las motos o bicicletas, el lavado de ropa, porque utilizamos cada vez más poliéster, por ejemplo. Y así un montón de cosas.
De todas estas fuentes pueden provenir los microplásticos, bien ya sean pequeños o que se harán pequeños, ya sea de forma directa o al llegar a las aguas residuales. Igual acaban en los ecosistemas, terminan en el medio ambiente y en el mar. El efecto que vemos aparentemente son 800 especies afectadas. La mayoría terminan confundiéndolo como plancton y lo comen, y pasa a su tubo digestivo o mueren. O los empieza a afectar allí, no solamente los daña, sino que pasa a su corriente sanguínea y empieza a formar parte del mismo organismo. Y ahí es donde el ser humano entra. Al comer un pescado o cualquier comida de mar, pasamos a tenerlo. En resumen, está en todo lado, así no consumas comida de mar, porque ya se encuentra en el agua. Como los peces también, las aves o las abejas, que generan miel y nosotros consumimos. Ya lo tenemos en nuestro sistema digestivo y en nuestra sangre. ¿Cómo afecta o en qué nivel de toxicidad? No hay tantos estudios, por la variedad de tipos de plásticos que existen, aunque sí se sabe que afecta al sistema endocrino, como el páncreas, al hígado, y está afectando en algunos tipos de cáncer y aumentos de diabetes e infertilidad. Son disruptores endocrinos. Por ejemplo, si he comido dulce, tengo más azúcar en la sangre, ¿cierto? Lo que automáticamente el organismo detecta y debe segregar más insulina. Pero están estos disruptores endocrinos, que o llega la información a medias o no llega. Consecuencia es que tengo más azúcar en la sangre o no se ha segregado insulina o no la suficiente. En este caso, aumento de diabetes y así en los demás casos. Aún no hay suficiente información científica al respecto, pero se han identificado con un riesgo emergente, porque actualmente hay numerosos estudios a nivel mundial sobre los nanoplásticos y los microplásticos. En la descripción les dejo unos links para que revisen junto con un artículo de National Geographic sobre la ingesta total anual y la inhalación de microplásticos en niñas, niños, mujeres y hombres. Y aún ante todo esto hay excusas para no reciclar. Las excusas más frecuentes para no hacerlo son: no sé reciclar, me da pereza, no sé cómo se separa, me confundo, yo para qué separo si el camión mezcla todos los materiales. Independientemente si eso pasa o no, hay que hacer la tarea como ciudadanos de separar en la fuente, llegar al punto en donde todos tengamos que hacerlo. Sin embargo, es muy importante que cada uno de nosotros lo hagamos juiciosos para que toda la cadena de reciclaje se pueda llevar a cabo. Investigando, uno de los datos que encontré es que el plástico no es uno de los materiales mejor pagos para los recicladores. Los mejores pagos por el mercado son los metales y el cartón. Recordemos que a ellos se les paga por peso y los plásticos en esta recolección no tienen tanta participación y no valdría tanto la pena y es probable que no se los lleven. Se necesita mucho para que pese y que se los compren. Por esto, por no querer o no saber o sacar excusas y muchos más motivos, al relleno sanitario están llegando alrededor de 7.000 toneladas diarias de residuos, que en su mayoría podrían ir a un proceso de transformación si todos hiciéramos juiciosos la tarea de separar en la casa. El plástico es lo que más utilizamos en envases y empaques en nuestra casa. Por eso me parece que esta solución es viable y fácil de realizar. Lo mejor es ponerlos en la botella. Esta es la solución. Le llaman botellas de amor, ecoladrillos, que eventualmente se convierten en madera de plástico. Sí, madera de plástico. Igual todos tienen la misma base. Es un bloque creado a base de plásticos usados, donde se les da un nuevo fin al almacenarlos dentro de una botella plástica. Es la mejor manera de reunirlos y transportarlos. Se pueden aprovechar para fabricar madera plástica, que se usan para construir casas de fácil acceso para las comunidades vulnerables. Se evita que más plásticos lleguen a los rellenos sanitarios o al mar. Necesitamos una botella para empezar. ¿Qué botella utilizar? Mínimo de 1 litro o máximo de 3,5 litros. Se necesitan que tengan algo de transparencia solo para poder verificar a simple vista que están contenidas. Deben estar limpias antes de echar los empaques, en especial si contenían algún producto de aseo o aceite. ¿Cómo hacer una botella? Se toma una botella plástica vacía, se enjuaga y se deja escurrir. Pueden ser botellas de agua, gaseosa o jugo.
Recordemos, preferiblemente que sean de 1 litro mínimo o máximo 3,5 litros. De eso igual depende cómo y a dónde las queramos llevar, que ahorita les digo los datos para que se informen con ellos, pero las generalidades son las mismas. Después de que ya esté limpia y seca nuestra botella, depositamos todos los residuos plásticos que podamos ir generando a diario. Si aún no tienes tu botellita, guárdalos y ya cuando la tengas los vas echando ahí. Siempre procura que el empaque o el tipo de plástico que vas a depositar esté limpio, o si no, límpialo y para la botella. Se recomienda por ahí que cada 15 plásticos o según el tamaño ya vas tú viendo, te puedas ir ayudando con un palito. Yo uso el molinillo del chocolate. Tú puedes ver qué tienes en la casa, como por ejemplo puede ser un destornillador largo. Revisa que se te facilita. Esto nos ayudará a comprimir lo que más se pueda en la botella para hacer espacio, que caben hartísimas cosas. Una vez llena, pero llena de verdad, que no le quepa nada y esté bien compacta, ahí sí la llevamos a un punto de recolección. Más o menos uno se está demorando en llenarlas del todo un par de semanas siendo muy juiciosos. ¿Cómo funciona o para qué las llenamos? Para transformar los plásticos flexibles en un material nuevo. Como les nombraba antes, hacer madera plástica. Se lleva a la planta de ARB, Asociación de Recicladores de Bogotá, donde primero se abre y se selecciona el material interno. La botella o el envase que utilizaste por lo general sigue su camino tradicional de reciclaje como PET. Luego este material se procesa y al final tenemos piezas de madera plástica para hacer mobiliarios y otras construcciones. Parte de la producción de la ARB se destina a construir hogares dignos para recicladores y sus familias. Por eso los plásticos van para la botella, así evitas que se vayan al relleno sanitario o que contaminen los ecosistemas y ayudas a que hayan familias que cumplan su sueño de tener un techo digno. ¿Qué va y qué no va en la botella? Les dejé un post en Instagram para que lo revisen. Ahí está la información. ¿Dónde llevarlos? Revisa primero qué tipo de proyectos tienen en tu país o en tu ciudad. Y si no encuentras, no importa, porque igual estarás haciendo el proceso de reciclaje de plástico y lo puedes llevar a cualquier punto de recolección de reciclaje. Como les decía, abajo les dejo información. Por ejemplo, aquí tenemos a EcoWorks, a la Asociación de Recicladores de Bogotá, y Soy EcoBot. EcoWorks está en Bogotá y trabaja con la ARB. Ellos tienen la facilidad de que si completas 30 botellas, pasan y te las recogen. Esta es una buena alternativa por si de pronto vives en un conjunto o tienes bastantes conocidos donde vives, y ahí puedes invitar a tus vecinos y amigos para que se unan y seguro las reúnen muchísimo más rápido. Y Soy EcoBot son máquinas ubicadas en universidades y centros comerciales. Están en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Pasto. En conclusión, el mito más grande es que el plástico es desechable, de un solo uso y para la basura. La verdad es que no hay ningún organismo en la Tierra que pueda degradar el plástico. Y eso significa que todas las cosas que se han hecho de él desde que se empezó a usar, aún existen. Son como los residuos nucleares que no desaparecen. No sé si es por vivir toda mi vida en un espacio lleno de árboles y naturaleza, por haber estudiado en colegios, estos espacios al aire libre hasta eran mayores que los mismos salones. No lo sé, todo esto supongo. Siempre he tenido ese acercamiento y amor por cuidar el medio ambiente. Teníamos un énfasis en ambiental muy marcado, como antes les resumía, que hasta estuve en un grupo del colegio que nos enseñaban aún más allá. Y aunque tú no hayas tenido este acercamiento, aún así todo esto de lo que les hablé nos afecta a todos. Así como los sentimientos y lo que sentimos que les contaba en mi anterior capítulo, no es cuestión de pensarse en que eso no me toca a mí. Recuerden que entre menos impacto ambiental, más impacto social. Los microplásticos y estas microfibras son el plástico que te estás bebiendo. Y la idea es que seamos un canal para dialogar y por qué no dar a conocer todas estas cosas que quizás no conocías. Sean indiscretos y curiosos, pero mucho más con ustedes mismos y con su entorno. Gracias por escuchar, nos leemos y seguimos la otra semana aquí en Ciclo Podcast. Nos puedes encontrar como @ciclopodcast en Instagram, allí estamos y estaremos subiendo contenido extra asociado con nuestros temas. Y vayan y revisen que nuestra bella Salem tiene perfil en Instagram, @SalemVoz. Bye.